Como fazer comparações em espanhol, coisas de antes e coisas de agora. Buenas criaturas de YouTube, aquí Lucho Aguilar de tu canal Lucina de Español y en este video vamos a hablar de comparaciones. ¿Cómo comparamos algo de otra época, algo de antiguamente y algo actual? Esa comparación, ¿cómo se hace? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cómo aparecen? ¿Cómo se usan los verbos en estas estructuras de comparación? De eso se trata este video. Si tú eres nuevo por acá, soy Lucho Aguilar, tu profesor de español online, y si tú quieres videos de español, clases de español todos los días, suscríbete ahora mismo al canal Usina de Español. Bueno, vamos a hablar comparaciones entre antes y ahora. Se podría hablar de muchísimas cosas, por ejemplo, cómo era la tecnología antes y cómo era la tecnología ahora. Podríamos hablar de cómo era la situación social, cómo era la pobreza antes y la pobreza ahora, cómo era la salud antes y la salud ahora, la educación, el sistema educativo de antes y de ahora. Esas comparaciones son estructuras que tú utilizas, unos tiempos verbales específicos que tú utilizas para poder hacer las estructuras comparativas, y es lo que tú vas a aprender en este video. Bueno, sin más demora te quiero mostrar una imagen, porque la imagen habla más que 1000 palabras. Tú sabes que esto funciona así. Entonces te voy a mostrar una imagen de antes y ahora. Observa con mucha atención. Veamos. Muy bien. Aquí dice antes y ahora. Te voy a decir una cosa. En ambas fotografías la persona es la misma, solo que en la primera fotografía es antes y la segunda fotografía es ahora. Observa cuántas diferencias han pasado, cuántas diferencias puedes notar. Observa los cambios que han ocurrido en la vida de esta persona. ¿Serán cambios positivos? ¿Serán cambios negativos? Vean, de esta fotografía podríamos hablar muchas cosas. Por ejemplo, los alumnos que hacen las pruebas internacionales de español tienen que hacer algún tipo de análisis de fotografía o de discusiones, que son cosas un poquito más avanzadas. Veamos. Observa el siguiente cuadro. Antes. Dice que antes vamos a llamar a este hombre de Pedro. ¿Está bien? Pedro. Entonces, tenemos a Pedro antes y a Pedro ahora. Antes, Pedro era un ejecutivo. Entonces, aquí vemos la fotografía de Pedro, un ejecutivo trabajando probablemente en una gran empresa, muy contento. Mira, se nota la sonrisa en los labios de Pedro. Entonces, antes él era, como en portugués, era un ejecutivo. Pero observa cómo está Pedro ahora, en este momento. Está también bastante satisfecho, se nota que está contento. Ahora dice, es un granjero, trabaja en una granja, es un agricultor. Entonces, antes era un ejecutivo y ahora es un granjero. ¿Será que este cambio fue un cambio positivo, fue un cambio para mejor o no? No lo sabemos, pero de repente antes él era un ejecutivo muy contento hasta que empezó a sentir el peso del estrés y decidió cambiar de vida y vivir en el campo. ¿Es una posibilidad? No lo sabemos. Continuemos viendo la imagen. Dice, antes vivía. En portugués tú dirías, antes ele morava. En español tú dirás vivía. Antes vivía en una gran ciudad, en una ciudad muy moderna, como por ejemplo São Paulo o Nueva York. Una ciudad muy moderna, muy cosmopolita, tenía de todo. Y ahora vive
vive, mora, y ahora vive en el campo, vive en contacto con la naturaleza. ¿Y este cambio será que fue bueno o fue malo? Bueno, cuando él vivía en la gran ciudad, tenía muchas opciones de cosas para hacer, opciones culturales, opciones de diversión. Y ahora que vive en el campo, tiene menos opciones, pero de repente tiene más tranquilidad, de repente tiene más paz, y de repente era lo que él estaba buscando. No lo sabemos. Antes trabajaba. Los verbos que en portugués terminan con ava, en español será con aba. Antes trabajaba en una gran empresa. Ahora trabaja de repente por su cuenta, por cuenta propia, o de repente hace parte de una cooperativa. No lo sabemos. Antes tenía, podríamos decir que tenía bigote, o antes tenía barba, y ahora no tiene ni barba ni bigote. ¿Y cómo estaba antes? ¿Mejor? ¿Con una apariencia mejor? ¿Con barba y bigote? ¿O ahora sin barba y sin bigote? Bueno, eso también es relativo, eso depende. Antes ganaba. Antes ganaba de repente mucho dinero, no lo sabemos. Y ahora gana tal vez menos o mucho menos. Pero de repente antes él ganaba mucho dinero y gastaba mucho dinero con médicos, con medicinas, por causa del estrés. Y ahora está más tranquilo, gana menos, pero tiene una vida tranquila. Podría ser. Antes llevaba. El verbo llevar se utiliza para varias cosas, entre ellas para describir la ropa que la persona está usando en ese momento. ¿Sí? Antes antes llevaba ropa formal. Mira, tenía su terno, camisas de vestir, corbata, se vestía de manera formal porque en su trabajo era importante vestirse así, era un ejecutivo. Y ahora no lleva más ropa formal, no lleva terno, no lleva corbata. ¿Y cómo se viste? Se viste de manera más simple, más informal, incluso lleva un sombrero para protegerse del sol. Vemos que en la primera figura él estaba con las manos en los bolsillos y ahora está en el campo, no está más en una oficina, está en el campo cargando una caja con verduras. Entonces, de esa manera vimos la comparación entre estas dos figuras que corresponde a antes y ahora. Los mismos tiempos verbales se utilizarán para hacer cualquier tipo de comparación antes y ahora. Por ejemplo, ¿cómo era la comunicación antes? 30 años atrás, por ejemplo. 30 años atrás, las personas se comunicaban por carta. Y ahora, ¿cómo se comunican? Se comunican de forma instantánea, a través del teléfono, a través de una red social, a través de un comunicador de mensajes, como el WhatsApp, por ejemplo. Y cuando tú comparas antes y ahora, vas a utilizar básicamente estas dos mismas estructuras de verbos. Eso es muy importante y esto te va a facilitar para que tú te expreses en diálogos un poco más avanzados. Anota esto en tu cuaderno. Quiero saber si este video te ha gustado. Quiero saber si este video ha sido o no útil para ti. Eso ha sido todo y nos vemos en el próximo video de Usina de Español. Chao y cuídate.